Jaime nos decía una complicada agenda, cada día se va acercando la fecha de elecciones y con esto las agendas se van moviendo. Se ha hablado mucho de Jaime Dun, candidato a la presidencia, incluso un coqueteo para que esté en la papeleta acompañando a Manfred Reyes Villa. ¿Qué hay de eso? Mira, hace mucho tiempo, por el tema del trabajo profesional, yo soy consultor en el ámbito financiero y tengo obviamente, como la gente sabe, una actividad bien nutrida en los medios haciendo opinión. Sí, yo hace tiempo he tomado la decisión de que es más importante a estas alturas el no solo ser un simple crítico que hace crítica constructiva y opinólogo, sino tener un rol más participativo en poder lograr principalmente una unidad entre la oposición con el objetivo de no solamente hacer un cambio en el partido gobernante, sino también implementar cambios profundos, importantes, como visión de país y el futuro del país, principalmente en el tema económico, de lo cual ya deriva los temas sociales, políticos, etcétera, etcétera. Entonces eso me ha llevado evidentemente a tener conversaciones hace muchísimo tiempo si hablamos de los precandidatos, te diría con la mayoría de ellos de manera constante y, como te digo, en el ámbito profesional, conversando principalmente sobre temas económicos, planes de gobierno, medidas que se podrían tomar. Y sí me he encontrado en un rol muy importante y muy privilegiado, creo yo, de que puedo conversar con todos, digamos, con toda sinceridad y honestidad, haciendo planteamientos. Para mí, decirte, Diego, es un honor que, más allá de las diferencias políticas, ideológicas que existen con muchos, más allá de eso, desde el punto de vista profesional, para mí es un honor que pueda ser invitado a este tipo de reuniones y lo hago con mucho gusto, ¿no? Cuando habla de diferencias políticas e ideológicas con los precandidatos que están anunciando que van a correr, ¿con cuáles está más cerca, de cuáles está un poco más alejado? Bueno, no quisiera estar clasificando eso, digamos, porque eso creo que no sería correcto, pero sí yo noto de que claramente hay posiciones. Creo que no es correcto medir que uno es más de izquierda, derecha o de centro. Yo creo que esos tipos de parámetros ya no es necesario a estas alturas de la política nacional, pero, pero te digo que sí noto que hay unos que están más cerca a un Estado que tenga, digamos, un rol muy importante en la economía, otros que lo ven que debería tener un rol más intermedio, y somos pocos, digamos, los que creemos que debería ser el rol lo mínimo posible. Eso es muy marcado. Y por supuesto es obvio que eso va a suceder por la posición que yo tengo. Pero eso no evita, sin embargo, ¿no es cierto?, de que tengamos este tipo de reuniones e intercambios. Y como te digo, para mí es un honor y personalmente con mucha humildad presentar algunas ideas y que uno sea escuchado, ¿no? Porque generalmente uno dice, caramba, los políticos no escuchan, y eso no es cierto, los políticos escuchan. Si yo soy precandidato e invito a Jaime Dun, ¿qué me dice? ¿Cómo puedo sacar a Bolivia adelante? ¿Qué me propone que debería hacer? Bueno, básicamente yo lo baso en unos pilares que son fundamentales. Primero, tener claro, de una manera pero contundente, de dónde tiene que nacer la actividad económica y cuál es la actividad económica que se debe promover. ¿En el Estado o en el sector privado, los individuos, la gente? Obviamente tiene que ser en este último. O sea, los individuos, ¿no es cierto?, ya sean en un rol de emprendedores, en un rol de empresarios, en un rol de pequeños negociantes, comerciantes, ¿no es cierto?, somos los que generamos la verdadera actividad económica del país y el verdadero empleo.
seamos claros, el verdadero empleador de la economía, en Bolivia particularmente, es el sector privado, es el que genera la mayor cantidad de empleo. Más allá de que sea formal o informal, es el mayor generador de empleo. Entonces es muy importante que ese sea el sector que se reconozca como el ancla fundamental del desarrollo económico. Y al mismo tiempo también es muy importante reconocer que cada región tiene una forma de pensar de cómo se deben manejar las cosas, porque somos un país diverso. Somos un país con no solamente que hay diversidad de opiniones y formas de hacer las cosas en cada departamento, sino también, por efectos de la misma naturaleza, hay unos que tienen más cosas que otros y unos que son más propensos, por decir, a la minería, y el otro será más a la castaña y el otro será más a la soya. Esa diversidad hace que sea necesario considerar una Bolivia donde la opinión de las regiones esté por encima de la opinión de un gobierno central, ¿no es cierto? Y lo que se hace en las regiones y lo que hacen las personas no debería definirse en la Plaza Murillo, sino en cada una de las regiones y cada una de las personas. Creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que partiendo de este modelo económico, social, comunitario, productivo, queda claro que el Estado es el planificador, el Estado es el redistribuidor de riqueza, el Estado es el inversionista, es el gran benefactor y es el banquero y el inversionista, como digo. O sea, el Estado está teniendo los roles que deberían ser fundamentalmente, ¿no es cierto?, del sector privado y de la gente. Lo que tenemos hoy en día es un Estado que va más allá del rol, repito, que debería tener, que debería ser un rol, obviamente, que nos proteja el derecho a la vida, que nos proteja la propiedad privada, que nos dé seguridad jurídica y, lo más importante, nos dé pues igualdad ante la ley, que son principios básicos que creo que el Estado debería tener, y de ahí nacen otros aspectos también, pero ese debería ser el rol del Estado. Entonces, cuando uno conversa con algunos precandidatos, queda claro de que aparte de estos roles aumentan otros roles adicionales, y bueno, es obvio y natural que en un país donde el Estado ha tenido, digamos, un rol tan importante, ¿no?, desde los mismos años 50, digamos, ¿no?, el Estado ha sido siempre el motor de la economía. Había momentos que ha sido menos, otros momentos que ha sido más. Claramente hoy en día es uno de los momentos donde el Estado es básicamente, o se quiere hacer que sea, el agente económico principal de la economía. Bien, uno de los pilares entonces es identificar la actividad económica, dónde está, regionalizarla, diríamos. ¿Cuál es el otro de los pilares? Como te decía, es muy importante reconocer el rol de la gente dentro de la economía. Eso significa, si tú, yo, cualquier persona quiere hacer un negocio, quiere ser un emprendedor, que muchos de los bolivianos llevamos en los genes eso. Bolivia es un país de pequeños emprendedores, lo vemos por todos lados. Entonces tiene que tener la posibilidad de hacer su emprendimiento que se vuelva realidad, ¿no? Todos queremos ser jefes en Bolivia, todos queremos tener nuestra propia empresa, pues que eso se haga realidad y no tener este Estado, ¿no es cierto?, que más bien nos pone impedimentos en toda la cadena de no solamente de innovar, sino también de crear, ¿no es cierto?, al final de cuentas, riqueza, porque este es un proceso de creación de riqueza. Si yo agarro algo, lo transformo, lo puedo comercializar, lo puedo vender, lo puedo exportar, toda esa cadena de creación de riqueza tiene que estar expedita en Bolivia. Hoy en día no lo está. Te encuentras que quieres poner tu empresa, burocracia, costos, quieres importar algún equipo para tu pequeño emprendimiento, ya tienes que pagar impuestos cuando ni siquiera has vendido tu primer producto, tienes encima de eso, de los costos, tienes temas de corrupción, burocracia, y al final, el rato que ya quieres vender tu producto, te encuentras que, ojo, no puedes vender el producto al precio que debería ser, porque hay un precio justo, cumples con eso, quieres exportar, no puedes exportar. Te das cuenta, toda la cadena de creación de riqueza del país está obstaculizada en cada etapa. Entonces tenemos que
dejar de ser ese país que pone barreras, ese país tranca, que lo que está haciendo es que se impida la generación de riqueza. ¿Por qué? Porque el principio en que se rige el modelo económico, social, comunitario y productivo no es la creación de riqueza, es la redistribución de la poca riqueza que hay. Bien, cuando usted dice Estado tranca, recuerdo a Rodrigo Paz, justo estuvo con nosotros acá hace unos días, que habla del Estado tranca, de la vocación productiva de las regiones e ir identificando. Hay una teoría de las 5 Ps que usted maneja. Sí. ¿Cuáles son estas 5 Ps? Sí, mira, yendo a la pregunta inicial que decías de posible candidatura, en este rol más analítico que me caracteriza, creo, me he dado cuenta que evidentemente en este país alguien que quisiera ser candidato tiene que tener estas 5 Ps. Por supuesto tienes que tener la persona, tienes que tener un programa de gobierno, tienes que tener, por supuesto, porque la ley así lo dice, tienes que tener un partido político o una sigla, pero al fin de cuentas es un partido político que tienes que tener muchísima plata, una campaña de verdad en Bolivia es de 10 a 20 millones de dólares, y tienes que tener el pueblo. Entonces, yo digo, cualquiera que pretenda entrar activamente a la carrera política como precandidato, debe de tener estas 5 Ps, o por lo menos 4 de estas 5 Ps. Si no, estás perdiendo el tiempo. Y lo peor de todo eso es que estás causando un daño a la democracia en Bolivia, porque al ser tantos, es más, con seguridad, cada persona que me está viendo, o tú puedes hacer el ejercicio de las 5 Ps y te vas a dar cuenta que capaz alguien tiene máximo 3, y hay algunos que no tienen ninguna de las 5, pero sin embargo están en carrera. ¿Y por qué te digo que se daña la democracia? Porque si no se va decantando eso, y seguramente va a suceder eso pronto, generas confusión, se hace más difícil el pensar en la unidad. La gente queda distraída con nombres que no tienen posibilidades reales, a pesar que tengan la persona y un buen programa. O sea, lamentablemente así está la política boliviana, que la persona que sea capaz, muy capaz, puede tener el mejor programa, pero igual no tiene chances de llegar a la presidencia porque le faltan las otras 3 Ps. Partido, plata y pueblo. Partido, plata y pueblo, ¿no es cierto? Entonces, es más, cuando se habla que nos vamos a unir entre los candidatos, a mí me parece que debe quedar claro cuáles son las P's que tiene cada uno para ver si realmente hay factor de unidad o factores de unidad. Ahora, cuando dice nos vamos a unir como candidatos, ¿habla en primera persona? ¿Es una citación textual o dice Jaime Dun como...? No, hago una citación textual de lo que escucho. Ah, ¿no? ok. Y veamos lo que está pasando con este primer grupo de los tradicionales, los llamemos, ¿no? Ahí tienes 4 candidatos que se unen, vamos bien, queremos unidad, pero empiezan las preguntas de las 5 Ps. Entonces, bueno, ahí en plata diríamos que Samuel sabemos lleva quién una tiene ventaja. la P, ¿no es cierto? Los claro. otros de 4. De hecho, ya hay gigantografías. O Camacho tiene también una P ahí que puede ser interesante. ¿Cuál sería la P de Camacho? ¿Pueblo? Camacho puede tener, ¿no es cierto?, algo de pueblo, creo que tiene los recursos. Bueno, el voto duro de Santa Cruz, digamos. Sí, el voto duro de Santa Cruz. Definitivamente no tiene el partido. Y sé que tiene programa, ¿no? Entonces él tiene bastante peso, pero no tiene un vehículo que es importante, que es el partido. Tú tienes otros, ¿no?, que tienen el partido y tienen la persona, pero no necesariamente tienen la plata y están viendo si tienen la P del pueblo, ¿no es cierto? Y tienen programa, parece. Ahí sería más o menos tuto. Sí, parecería. puede ser, por ejemplo, ¿no? Mesa, ¿por qué se va? Porque parece que no tenía 4 de las 5 Ps, parece que tiene pueblo, pero las demás no las tiene, ¿no es cierto? Y hace lo que es correcto, ¿no? Veo que no es mi momento, ¿no? Me retiro. Porque fíjate, yo lo veo así. Solo el hecho, digamos, de que no haya partidos para todos, y es complejo. Porque esto es como decir, somos 4 paracaidistas, nos vamos a subir un avión, pero solo hay 2 paracaídas. ¿Tuto tiene paracaídas? Sí, se llama free.
Samuel que tiene era el de Mesa, además, exactamente, ¿no? hay que dar paracaídas al otro. Por eso el otro dice, mejor no me subo al avión. Día antes de saltar, claro, digamos, minuto antes de saltar. No me subo al avión, ¿no es cierto? Y por el otro lado lo tienes a Samuel que tiene paracaídas, ¿no? Entonces, bueno, Samuel tiene partido, tiene plata, tiene programa, entendemos. así es. Ahora, Ahora, el pueblo es ya la... por eso, la entonces estos grupos de unidad, o este grupo de unidad, tiene esos desequilibrios, los llamemos, que en el buen sentido de la palabra está bien, porque queda claro realmente es quiénes pueden ser candidatos. Y queda claro que es un tema entre Tuto y Samuel. Pero sin embargo, yo como ciudadano de a pie, tengo más preguntas, más allá de las PES. Cuando dicen, en una encuesta vamos a definir quién va adelante. Perfecto, sale uno de ellos, X. Se ha dicho que los demás se bajan. Bueno, si son solo dos candidatos, el otro se tiene que bajar. Bien, se baja uno. Yo lo que quisiera preguntar es, ¿qué significa me bajo? ¿Significa que cogobierno? ¿50%? Y los demás que no han podido ser candidatos igual van a participar del gobierno. Quiero saber quién va a tener el Ministerio de Defensa. ¿Cómo queda el Parlamento? No, es que esas cosas no se discuten ahora, me dicen. No, pero yo quiero saber como votante, ¿no? Y además quisiera saber que si, y lo digo con nombre y apellido, digamos que en la encuesta sale que Camacho gana. ¿Con qué partido va Camacho? ¿Tuto y Samuel le van a dar su partido? ¿Está claro eso? ¿Está escrito que le van a compartir su sigla? ¿O le van a decir, búscate tu sigla? ¿Entiendes? Creo que hay muchas preguntas no resueltas y creo que esa es la gran debilidad de este bloque de unión. Tiene la palabra unidad, pero en la realidad hay muchas preguntas y respuestas que necesitan ser respondidas. Además, ¿cómo van a compaginar, por ejemplo, el plan económico, ¿no? Porque, por ejemplo, Amparo Vallivian dice el tema de los vouchers en la educación no ha funcionado. Ella ha trabajado en el BID y dice el BID estuvo entusiasmado y después se dio cuenta que no funcionaba esto. Los bonos deben seguir funcionando. Tuto dice otra cosa. ¿Cómo van a hacer el plan de gobierno? ¿O solo con el antimacismo alcanza? Sí, yo estoy entendiendo justamente por esa duda de que el que gane va a usar su plan y los demás lo tienen que apoyar. Y ahí viene la pregunta, ¿vas a apoyar? O sea, o el tema es que tú te bajas y significa lo dejo solo, hacer lo que quiera, que podría ser una gran cosa. Pero eso no lo dicen, ¿no es cierto? Además, si este es el grupo de la unidad, ¿por qué van haciendo campañas cada uno por su lado? Echándose basura. Claro, dándose dardos uno al otro, eso parece que no es equipo, por lo menos. Si yo digo vamos a juntar a 11 jugadores de fútbol, ¿no es cierto? Y vamos a practicar los 11 para escoger después a quién le ponemos el cintillo de capitán, creo que no es un buen equipo si entre ellos empiezan a pelearse, a ponerse zancadilla o empiezan a insultarse, ¿no es cierto? Yo creo que debe haber un trabajo en equipo. Entonces, esta unidad no muestra trabajo en equipo y creo que eso es lo que preocupa a la población. Entonces yo creo que más bien se abre una gran oportunidad para que aparezca realmente el bloque de unidad, que viene con las 5 P's y con respuestas a todas las preguntas que la gente tiene. Marcelo Claure, que está bastante activo en estas elecciones, decía, y es una nota que está en nuestro medio de comunicación, deberían unirse Tuto, Samuel, Manfred y Chi, suman al 70%. Y así ganan en primera vuelta y tienen el control de la asamblea. ¿Cree esto que se pueda lograr? Además, Marcelo Claure, con el que usted también ha conversado. Sí, mira, para serte sincero en los temas políticos como tal, no conversamos mucho de eso. Yo me aboco más al tema técnico, al tema financiero y como en el tema de Bolivia 360, la elaboración de un diagnóstico y un plan para Bolivia dentro del proyecto del el Harvard Growth Lab. Yo encabezo eso aquí en Bolivia, entonces mi relación va más por ese lado. Pero sí, yo creo que ojalá fuese tan fácil, digamos, de sumar
los porcentajes, evidentemente hay una gran probabilidad que eso sea así, pero las estadísticas pues te pueden jugar en contra en todo esto. Lo que sí he visto claramente en la política, que no todo lo que suma, suma. Hay sumas que restan, ¿no es cierto? Tú puedes tener el candidato A con 20% y el candidato B con otro 20%, y la lógica te dice que la suma de los dos da 40%. Pero lo posible puede ser que por incompatibilidades que hay, ¿no es cierto?, entre ellos, la suma de los dos ya no da 40, da 10. También puede pasar eso, que más bien los abandonan porque esa unión no es correcta, o la gente lo percibe que no es correcta, y ese voto se traslada al otro, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los temas delicados cuando se habla de factores de unidad o de unidad, ¿no es cierto? Ayer hablábamos con Jean-Pierre Antelo en este mismo espacio, reelecto presidente de la CAINCO, y nos decía que este año, que es un año crucial porque van a despedir a un gobierno y dar la bienvenida a otro, van a estar muy activos y van a estar como a la cabeza del debate en temas económicos. ¿Qué tan importante es que los gremios empresariales empiecen a activarse, a trabajar, a conversar con los precandidatos para definir una hoja de ruta? A mí me parece fundamental. Además, creo que ese es el rol de estos gremios, ¿no? La realidad es que creo que siempre ha sido ese su rol y siempre ha dependido de qué gobierno reconoce que ese es el rol que debería tener estos sectores empresariales. Yo creo que uno de los grandes errores que se han dado en los últimos 18 años ha sido el hecho de que no se ha reconocido el rol que tiene el sector privado, ¿no es cierto? Más allá que en el sector privado hay diferencias también entre diferentes gremios y sectores, seamos bien claros, pero al final el rol del sector privado es fundamental. Yo, como siempre digo, un país para crecer, de acuerdo a una fórmula matemática del Producto Interno Bruto por el lado del gasto, es consumo, inversión, gasto público y exportaciones. El sector privado tiene el 50% de esa fórmula, principalmente lo que es inversión y lo que es exportaciones. Y el Estado va a tener parte del consumo y 100% del gasto público. Entonces, digamos que hasta la matemática, ¿no es cierto?, en la economía, nos muestra fehacientemente que por lo menos el 50% del rol, o mínimamente el 50% del rol del crecimiento económico está en el sector privado. Entonces no se puede de ninguna manera ignorar a ese sector. Y justamente creo que va a ser fundamental tener claro de los precandidatos quienes reconocen realmente ese rol. Te puedo decir que hasta donde he visto, más allá de diferencias que puede haber, el rol del sector privado en la oposición parece que está firme de que es algo importante.